A ver, hace algunas semanas, un hermano de Colombia, el hermano Roberto, nos estuvo compartiendo en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses. Y, y a través de sus 4 capítulos, entonces él nos mostraba la centralidad de Cristo. Cristo es el todo en nuestra vida. Recordad que nos mencionaba el texto del versículo 21 de Filipenses: para mí el vivir es Cristo. Nos mostró la obediencia de Cristo, su humillación, su entrega, su amor, su obediencia, su sumisión, su perdón, su negación de sí mismo. Y nos lo presentaba entonces, o nos presenta este capítulo 2 como Cristo, nuestro modelo perfecto. Y el capítulo 3, con el versículo 14, nos recordaba que Cristo debe ser nuestra meta. Y en el capítulo 4, el versículo 13, entonces Dios es el que da las fuerzas, nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida, y por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo que nos da la fuerza. Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestro vivir cristiano. Y pues repasando estos estudios de hermano Roberto, me quedé pensando en el capítulo 3 y quisiera compartir en esta mañana en Filipenses, en el capítulo 3. Pensando en la centralidad de Cristo, pensando como Cristo en el importante. La semana pasada tuvimos las elecciones autonómicas y locales, donde se eligió el presidente de comunidades, los diputados, se eligió alcaldes y concejales. Y bueno, ya los que han llegado aquí a España hace relativamente poco, ya habéis visto de que aquí en España estamos en campaña política todo el tiempo. Los noticieros, el telediario ocupa la mayor parte de la franja horaria en debates políticos, en controversias, en pullas, unos tirándose pullas a otros, en fin. Siempre que vemos el telediario, hay política. Siempre hay debates políticos. Yo creo que ya lo habéis podido notar. O política o fútbol, deportes. Pero siempre está presentando los candidatos. Ahora pues viene el anticipo de las elecciones para el 23 de julio y bueno, salen candidatos y continuamos en la misma. Y cada candidato está presentando su plan de gobierno, sus estrategias, y cada uno ofreciendo lo que se le viene a la cabeza a ofrecer, promesas y promesas. Y bueno, bien sabemos que muchas se quedan en el aire, son promesas. Pues de hecho ellos mismos no pueden cumplir las promesas que hacen porque todo el movimiento político y económico pues tiene sus directrices y hay una jerarquía a nivel mundial que es el que gobierna esto. Entonces es imposible. Entonces por eso pues se pierde como la credibilidad en los candidatos que hay. Pero de una cosa sí podemos estar seguros: de que en el campo espiritual al menos hay 2 candidatos. Uno es el candidato de los celestiales y otro es el candidato de los terrenales. Uno se llama el Señor Jesucristo, que como bien lo vimos a través de toda la epístola, Cristo es el centro. Ese es, por decirlo irreverentemente,
y lo digo con todo respeto, sería como el candidato por excelencia, el Señor Jesucristo. Pero también está el otro candidato, que es Satanás. El que no puede cumplir, el que promete y no cumple. El que es ladrón, el que es asaltador, el que es violador. Ese es el otro candidato. Pero es que vamos a leer en Filipenses. Filipenses, vamos a leer el capítulo 3, desde el versículo 17. Hay cosas muy interesantes en este capítulo. Filipenses, capítulo 3 y el versículo 17. ¿Vale? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los que somos de Cristo tenemos otra ciudadanía. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Los que somos extranjeros aquí en España, entendemos muy bien este concepto. Somos ciudadanos venezolanos, la hermana Petra, no sé, no creo que esté hoy. Bueno, hay hondureños, hay venezolanos, romanos, colombianos. Bueno, también hay españoles, pero esos no son extranjeros en España. Yauma no es extranjero en España. Pero eso lo entendemos perfectamente. Y de hecho es que en las congregaciones en España, las congregaciones evangélicas, hay muchas nacionalidades. Hay muchos extranjeros que llenan las congregaciones hoy día. Y gracias a Dios por esto. Es una manera de extender el reino de Dios. De hecho, la semana pasada estuvimos en una congregación donde hay bolivianos y habían de otras nacionalidades. Y qué bonito. Y lo interesante es que cada uno pone el tema que coloca es de su país de origen. Está hablando de su país de origen. Y nos sentimos extraños aquí, aunque nos atienden muy bien, aunque estamos bien, gracias a Dios, por el sitio que nos ha dado para estar aquí. Pero extrañamos nuestra tierra, porque cada país, cada ciudadano de su país tiene sus propias costumbres. La idiosincrasia es diferente. Hay aspectos culturales que son diferentes. Aún los rasgos faciales
rasgos físicos son diferentes, la gastronomía es diferente. Y por sobre todo, hay algo que extrañamos mucho y es lo que hemos dejado en nuestra tierra, a nuestra familia, a nuestros parientes, nuestra mamá, el papá, los hermanos, los sobrinos. Y eso lo extrañamos. Nos sentimos extraños aquí, aunque vivimos cómodamente, pero extrañamos aquello que es nuestro, que llega al alma. Cuando vine hace algunos años era difícil tener la comunicación con la familia en Colombia. Yo me vine antes que Adriana, y André Felipe y Jonathan. Ellos se quedaron allí en la finca y pues en ese tiempo no habían los móviles inteligentes, los smartphones no estaban. Yo no tenía un ordenador, pero habían locutorios. Y aquí en el pueblo habían muchos locutorios. Y entonces era una forma que proporcionaban ellos de podernos conectar con nuestra familia. Y la familia mía siempre estaba los sábados, porque allí en la finca no había internet, entonces tenían que bajar al pueblo a esperar que yo me comunicara con ellos. Y entonces el deseo que llegara el sábado y el domingo para que pudiéramos al menos vernos un ratito a través del ordenador. Y bueno, de hecho el hermano Carlos tuvo un locutorio pensando en esta necesidad que tenían los extranjeros. Y si queréis conocer un poquito más de la historia de este grupo en el cual nos reunimos a hablar con Carlos, yo creo que ahí nació, en ese locutorio, allá atrás, en la parte de atrás de ese locutorio. Al frente tenía sus computadores, pero atrás tenía el lugar de oración donde podía reunirse con aquellos que tanto extrañaban sus familias allá en el otro país. Somos extranjeros aquí. Y cada nacionalidad tiene sus características propias que nos hacen diferentes. Los colombianos somos diferentes a los españoles, aunque hablamos el mismo idioma. Pero cuando vamos a hablar de una manera coloquial, pues casi que nos cuesta que nos entiendan. Mi esposa ayer me compartía de algo, una experiencia que tuvo en lo que está estudiando allí en su curso. Le pusieron a hacer una exposición. Mi esposa todavía no se hace a los dichos y jergas españolas. Ella sigue hablando a lo colombiano, pues ya la conocéis. Entonces, pues eso era para que todos se partieran de la risa porque con sus dichos. Aunque hablamos el mismo idioma, tenemos dichos y costumbres diferentes. Cada uno, cada nacionalidad es diferente, marca diferencias. Y el apóstol Pablo aquí, aquí cuando él en el versículo 20 les dice, nuestra ciudadanía es de los cielos. Pablo él sabe perfectamente lo que les está diciendo los filipenses. Recordad que Filipos era una colonia romana. Ellos eran romanos. Aunque vivían lejos de Roma, eran romanos. Por consiguiente, entonces, ellos como romanos se sentían orgullosos de ser romanos. Aunque estaban tan lejos, vivían bajo las normas y las costumbres romanas, vivían bajo las leyes romanas. No importara que vivieran a muchos kilómetros de distancia.
¿Recordáis el mapita que Robert nos presentaba? Son bastante lejos, desde Roma hasta Filipos. Pero ellos eran romanos y tenían que vivir con las leyes romanas y las costumbres romanas y se sentían orgullosos y dignos de ser romanos. Pues los cristianos nos debemos considerar entonces ciudadanos del cielo, lo que Pablo le está diciendo a los de Filipos. Más nosotros, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Los creyentes, los hijos de Dios, entonces nos debemos considerar ciudadanos del cielo. Somos una colonia, así como los de Filipo era una colonia romana, nosotros somos una colonia del cielo. Somos una colonia de celestiales viviendo aquí en esta tierra, viviendo como extranjeros. Y así es como deberá ser. Pablo dice justo a los colonos romanos que nunca se olvidaran de pertenecer a Roma. Y que nosotros también, entonces como creyentes, como pertenecientes al cielo, entonces no nos olvidemos de que pertenecemos allí. Que nuestro lugar es allí. Aunque físicamente estemos aquí en la tierra, pertenecemos al cielo. Entonces, nuestra conducta, nuestro vivir, las leyes que nos rigen son las del cielo. En Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17 y siguientes, hay una cantidad de cosas que el Señor nos pide en su palabra que hagamos como ciudadanos del cielo. Son las leyes que Él coloca en su palabra para que vivamos con esas normas, con esas leyes, con ese comportamiento de ciudadanos del cielo. Nuestro actuar, nuestra vida, entonces debe estar acorde con nuestra ciudadanía. El apóstol Juan, en su primera carta, él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en otra parte, se me viene ahora las palabras, más no recuerdo la cita: no os hagáis participantes. Aunque estamos aquí, tenemos que ser diferentes. Vivir como lo que somos, extranjeros. Ser ciudadanos del cielo significa que somos residentes solamente aquí en la tierra, pasando el momento. Pero nuestro sitio es allá, en el cielo. Los extranjeros nos distinguimos a la tierra que vamos. Aquí nos sacan fácilmente: tú no eres español, tú debes ser latinoamericano. Yo creo que eso os ha pasado montones de veces, porque se ven las diferencias. Los creyentes en el Señor Jesús debemos entonces estar marcados por los rasgos de la ciudadanía celestial, que puedan notar los que viven en esta tierra que somos diferentes, que hay algo que nos diferencia, que nuestro hablar
es diferente, que nuestro vivir es diferente, que nuestro modo de hacer las cosas es diferente. Porque somos ciudadanos del cielo. Los, los extranjeros deberían buscar el hacer buenas cosas, buenas obras en la tierra donde residen. Y, y es así. En la empresa donde trabajo, mmm, les gusta mucho coger extranjeros, porque dice que esos extranjeros son más dedicados al trabajo, se esfuerzan más en hacer las cosas. Y eso es bueno, que vean que es diferente. Y asimismo, entonces nosotros como creyentes, como ciudadanos del cielo, entonces deberíamos de hacer buenas cosas, hacer cosas que resalten de dónde somos. Los extranjeros, aquí en España tenemos privilegios, pero también tenemos obligaciones. Igual, nosotros como extranjeros aquí, pertenecientes al cielo, tenemos privilegios, pero también tenemos obligaciones. Y Dios se agrada en que nos gocemos de esos privilegios, pero que también cumplamos las obligaciones que tenemos como creyentes para con los de afuera. Los extranjeros que no son nacionalizados no pueden elegir ni pueden ser elegidos. No pueden recibir las recompensas y los reconocimientos como ciudadanos propios de esta tierra. Igual, como celestiales. Nuestras recompensas, nuestros auténticos privilegios no están aquí, están allá. Pertenecen al lugar de donde somos. Y los extranjeros no deberíamos de preocuparnos tanto por aunar esfuerzos en tener posesiones y riquezas en este lugar, que al fin y al cabo llega el tiempo en que queremos marchar a nuestro país nuevamente. Y si nos hemos hipotecado, no estoy diciendo que eso sea malo, cuidado, no, estoy colocando solamente como comparaciones, un poquito. Pero el esforzarnos por adquirir cosas aquí, cuando estamos pensando que en el futuro nos vamos a ir a nuestra tierra, pues exactamente igual en la vida cristiana. Preocuparnos por las cosas de arriba. Aunar nuestros esfuerzos en buscar lo de arriba, en adquirir las riquezas que no se apolillan, en buscar lo que es del cielo. Pues entonces, si tenemos una auténtica ciudadanía celestial, entonces tenemos esas características, eh, tales como, ¿qué digo?, estar bajo el gobierno del cielo. Tenemos derecho de propiedad, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Señor, cuando fue a partir, Él dijo allí en Juan 14, en la casa de mi padre
muchas moradas ahí. Voy a preparar un lugar para vosotros. Allí es donde está nuestro sitio. Allí es donde queremos estar, y es que debiéramos de disfrutar de esa esperanza maravillosa que tenemos. Pero mientras estamos aquí tenemos que trabajar. Aquí en España tenemos que trabajar. Aquí en España tenemos que movernos, tenemos que hacer nuestra vida. Los niños tienen que ir al colegio, los jóvenes tienen que ir al instituto, tienen que ir a la universidad, tienen que prepararse. Es normal, claro, son cosas legítimas. Pero nuestra atención no debe estar centrada en esas cosas, sino gozarnos de los placeres eternos. Eso, aunque parezca muy importante, realmente la palabra de Dios nos lo muestra como secundario. Nos muestra eso como secundario. Eh, Quiere decir que seamos agradecidos con el techo que tenemos, que seamos agradecidos con el alimento que nos proporciona, con la salud que nos da, y que pensemos que todo proviene de Él, y ser agradecidos. Y entonces, de esa manera podemos disfrutar de lo que Él nos da. Y en cierta manera es como disfrutar de los goces del cielo, porque provienen de Él. Cuando damos gracias por el techo que tenemos, el hermano Edwin daba gracias el viernes y el viernes pasado por la vivienda que Dios le había dado. Y él reconocía que eso era obra de Dios, que le había provisto una casa mejor donde poder recibir sus hijos. Claro, eso es como disfrutar del cielo, porque lo recibe de aquel que sabe dar de lo bueno. Como ciudadanos del cielo, entonces amamos el cielo, nos sentimos apegados a estar allí, extrañamos el no estar allí. Y como extrañamos el no estar allí, entonces buscamos la manera de comunicarnos. Y por eso es que oramos. Por eso es que sentimos gozo cuando oramos a nivel particular. Cuando nos reunimos como comunicación a orar. Es para comunicarnos con aquel que está en el cielo. Y cuando Él nos habla por su palabra, cuando leemos, cuando meditamos en su palabra, cuando venimos a la reunión y escuchamos un mensaje, pues nos gozamos porque son cosas del cielo. Eso nos hace sentir, eh, nos da el sentido de pertenencia, de que pertenecemos a ese bendito lugar. Yo creo que les pasa, a mmí me pasa cuando escucho, por ejemplo, el himno nacional en algún evento o algo, pues sí, como que uno siente esa nostalgia por, por su país, ¿no? Y es que uno quiere su patria. Eh, ¿No cree que así debiera ser también? Que, que nuestros cabellos se ericen cuando escuchamos las dulces melodías del cielo, cuando abrimos su palabra y, y escuchamos de aquel que vive en el cielo. Deberíamos amar tanto nuestra ciudadanía y el lugar que nos espera.
Eso sería maravilloso y es un buen ejercicio para los creyentes. El, el pensar más en, en la gloria, pensar más en las cosas eternas, en pensar más en el lugar que nos pertenece. Somos extranjeros, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Volviendo a Filipenses, podemos notar un contraste entre las dos ciudadanías que se plantean aquí, la terrenal y la celestial. Versículo 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahora mire el contraste, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, los que sinceramente somos cristianos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Enemigos de la cruz de Cristo. En el pasaje que Jauma nos leía al principio y en Primera de Corintios, veíamos esas características de esos ciudadanos terrenales, de esos que son enemigos de Cristo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que viven desordenadamente. Aquellos que viven sin ninguna conciencia de pecado, viven en fornicación, en adulterio, habla de hombres con hombres, mujeres con mujeres, de toda la degradación moral que estamos viendo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice los enemigos de la cruz de Cristo. No son que sean enemigos del símbolo físico como tal, sino de que son enemigos de la verdad bíblica de la expiación de Jesús hecha por nosotros en la cruz y del poder continuo y el efecto de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y hay quienes son enemigos. Yo creo que les ha pasado que a veces tenemos alguna relación de amistad con alguna persona y cuando comenzamos a hablar del Señor, entonces las cosas como que cambian. Yo viajé por muchos años con un marroquí que vivía aquí en el mismo pueblo y trabajaba en la misma empresa conmigo. Entonces aprovechábamos el mismo coche y viajábamos. Entonces hablábamos de muchas cosas, pues son mucho tiempo en el coche, entonces aprovechábamos el tiempo para compartir. Yo lo dejaba que él hablara mucho de su Islam,
no había ningún tipo de controversia y llevábamos bien la relación. Pero pasó el tiempo y entonces llegó el momento en que había que confrontarle y presentar la verdad bíblica de la expiación, de presentar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a tomar el lugar de Él en la cruz del Calvario. Hasta ahí. Hasta ahí. Prefirió buscar otro coche y viajar él solo. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué otra característica tienen estos ciudadanos de aquí, estos ciudadanos terrestres? El cual su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. O sea que adoran al Dios de sus propios deseos. La idolatría actual es el placer en sí mismo, el disfrutar de la vida sin importar lo que pase mañana, el adquirir, el tener, el disfrutar, el goce y el disfrute personal, la forma de idolatría de todos los tiempos. Y hoy, ¿cuánto más? Adoran al Dios de sus propios deseos y cuya gloria es su vergüenza. Leyendo esto en la versión Nácar Colunga, decía: la confusión será la gloria de lo que solo aprecian las cosas terrenas. La vergüenza, cuya gloria y su vergüenza es la confusión. La confusión será la gloria de los que solo aprecian las cosas terrenas. Eso nos habla de las prioridades. Para el celestial, las prioridades son las cosas de Dios. Un celestial, aunque viva en país extranjero, busca del Señor. Busca a otros creyentes para reunirse, para compartir la fe. Busca el estar en comunión con otros para orar, para compartir la palabra. Se nota la diferencia. Piensa en lo eterno. El terrenal no. Vamos a Lucas. Lo explica el Señor Jesús de una manera muy sencilla, en una parábola, en Lucas capítulo 12. Él enseña con una parábola de todo esto que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, mostrando la diferencia, mostrando el carácter, la diferencia, el contraste que había entre los celestiales y los terrenales. Lucas capítulo 12, versículo 16. 12. Lucas 12, versículo 16. Dice la palabra del Señor, así, en esta parábola, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré.
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El terrenal piensa en lo terrenal. El espiritual piensa en lo celestial. El terrenal todo lo perderá. Nada de lo que tenga aquí se llevará. Tendrá que partir vacío. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada saldremos. Pero el espiritual tiene un tesoro porque es rico para con Dios. Todo aquello que hagamos pensando en nuestra patria, todo aquello que hagamos pensando en nuestro verdadero lugar, de donde somos ciudadanos, es riqueza para nosotros. Ay, pero qué tontos ustedes, todos los domingos la misma rutina, yendo allí a reunirse. Siempre lo mismo. Diviértanse. Porque no sabes que nosotros nos divertimos. Nos gozamos. A mí me agrada mucho cuando el hermano Jauma hace la presentación normalmente en las mañanas. Se le ve como ese gozo, como esa satisfacción de estar allí en una fiesta. Y es que es una fiesta. Bien decía el otro día yo a los hermanos que no estamos en un funeral. La cena del Señor no es un funeral, es una fiesta, es un regocijo. Eso es maravilloso. Y es que lo disfrutamos. Porque eso pertenece a lo que es nuestro allá en el cielo. Y así debemos vivir en ese gozo de disfrutar de las cosas del cielo. Y vea, hermano, si usted se aburre en la cena del Señor o se aburre en las reuniones, entonces piénseselo bien, porque usted se va a aburrir por toda la eternidad allá en el cielo. Porque en el cielo eso es lo que vamos a hacer, adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer allí, a gozarnos en él. Y esa es nuestra riqueza que tenemos en Dios. Pablo presenta este contraste y presenta a los ciudadanos de esta tierra como los enemigos de la cruz de Cristo y lo dice que lo dice con lágrimas, dice llorando. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No leemos en ninguna de las epístolas del apóstol Pablo que Pablo estuviera llorando, solo aquí. Que él estuviera llorando porque lo tenían encadenado o porque lo tenían allá atado en el cepo, o porque le daban de latigazos o porque lo perseguían. No, cuando a él le dan de latigazos, cuando tenían preso, entonces lo vemos cantando expresiones de alabanza, de gozo, de regocijarse en el Señor. Pero cuando está hablando de los enemigos de la cruz de Cristo, cuando está hablando de aquellos que son de este mundo, que no piensan en las cosas eternas, él lo expresa con lágrimas. Y creo que al menos hay tres razones por las que Pablo lloraba. En primer lugar, yo creo que Pablo consideraba
la culpa de estos enemigos de la cruz de Cristo. Ellos eran culpables de lo que estaban haciendo. Y es que son culpables. Aquellos que están rechazando la obra del Señor Jesús son culpables. Y eso trae sus consecuencias. Esa sería la segunda razón por la cual Pablo estaría llorando. Porque el ser culpables produce unos efectos perjudiciales, tanto para ellos como para los que los rodean. El estar alejado de Dios tiene efectos eternos. Pablo pensaba en la perdición de estos enemigos de la cruz de Cristo. Ellos estaban el apóstol Pablo estaría pensando en lo que les esperaba, en una eternidad sin Cristo. Y entonces lloraba por los perdidos. Y esto me tocó mucho. Y la verdad que sí que lo pienso. ¿Cuántas veces oramos con lágrimas en nuestros ojos, con verdadero llanto por los que se pierden? Tenemos 15 años aquí la familia orando por una mujer. 15 años. Y pensaba yo, ¿y cuántas veces he llorado por esta mujer? Porque sé que se va a perder, que se va a ir al infierno. Es verdad, ha aceptado ir a la congregación algunas veces acepta que oremos con ella. Sí, pero un cambio profundo en su vida no lo hemos visto. Y decía, ¿cuántas lágrimas me falta derramar por esta mujer? ¿Y cuántas lágrimas nos falta derramar por nuestras familias que no son creyentes? Profundidad en nuestra oración de clamor por aquellos que se pierden. Son muchas las familias nuestras que van rumbo al infierno. Y debieran salir lágrimas de nuestros ojos al pensar en que son culpables y que su rechazo al Señor Jesús trae efectos perjudiciales para su vida y que van a ir a la condenación. Eso debiera de dolernos en el alma. Pues eso le dolió tanto al Señor que dejó el cielo y vino a la cruz para morir por ellos. ¿Cuánto más entonces nosotros debiéramos orar intensamente por los perdidos? Creo que en este aspecto fallamos. Yo el primero. Oraciones como por no dejar. Oremos por no dejar por el fulanito y por el sultanito. Pero es que esas almas, Dios las ama. Y esas almas se van a ir al infierno. Oremos por ellas. El viernes pasado en la reunión, se conectó con nosotros un hermano de Quinchía, que vivía aquí en Calatrava. Y me sorprendió, y yo sé que tiene bastantes necesidades. Y cuando el hermano Carlos le preguntó, hermano, ¿usted tiene alguna necesidad por la cual podamos orar? Su respuesta fue, por mi familia, que se pierde. Como ciudadanos, como aquellos que somos del cielo,
que sabemos lo que nos espera, que tenemos las bendiciones, que conocemos de primera mano lo que es disfrutar de los deleites de Cristo. Debiera de movernos nuestro corazón en pensar en lo que les espera a aquellos que no son hijos de Dios. Pablo lo decía con lágrimas y lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pues quisiera que en esta mañana, aquí en este salón, no hubieran enemigos de la cruz de Cristo, que no tengan la ciudadanía del cielo. Quisiera que en esta mañana reflexionara sobre su alma. Necio, ¿no sabes que Dios puede venir por ti esta noche? Él puede en cualquier momento tomar tu vida y si tú no tienes arreglados los papeles, pues no eres ciudadano del cielo y entonces pues te perteneces al otro candidato, es Satanás. Y Satanás, el lugar de Satanás es el infierno, es el lago de fuego. Ese lugar fue preparado para Satanás, ese lugar no fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás. Pero si tú quieres seguirle, si tú quieres dar tu voto a él, pues entonces adelante y te vas para allá, para el mismo sitio que fue preparado para él. Quisiera que en esta mañana entonces tomaras una buena decisión por el mejor candidato, que es el Señor, el que dio tu vida por ti en la cruz del Calvario. Hoy es un tiempo entonces de pensar en el Señor. Y por último, en el versículo 21, pensando en el Señor. El apóstol, en este contexto de la ciudadanía, él les dice al final del versículo 20, todo el versículo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Es un título, Salvador es un título para el César, para el gobernante máximo de Roma. De hecho, en los años 48 antes de Cristo, Julio César se proclamó salvador de la humanidad. Y seguidamente todos los Césares siguientes pues optaron por este título, de Salvador. Y en ese contexto entonces el apóstol está diciendo que los ciudadanos están esperando de los cielos al Salvador, así como los de Filipo esperaban que en algún momento el César, el Salvador César, viniera a visitarles, pues los ciudadanos del cielo estamos esperando que el gobernador, el Salvador, venga, que él venga. Y otro título que usa es Señor. Ese también era un título dignatario para los Césares. Señor. De hecho, unos años después de la vida de Pablo, vino la persecución, el martirio, y muchos fueron martirizados
en el Imperio Romano, porque los cristianos se negaron a reconocer a César como Señor, diciendo que el único Señor era Jesucristo. Y aquí en este contexto de la ciudadanía, entonces, el apóstol Pablo apela a esos dos títulos, Salvador y Señor. Y el Salvador, Señor Jesucristo, viene de allí del cielo. Y cuando Él venga, entonces dice que será transformado nuestro cuerpo de humillación para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es un milagro que ocurrirá. Y es un milagro que solo el omnipotente puede hacerlo. Solo Dios, que es omnipotente, puede hacer que nuestros cuerpos sean transformados de la misma forma que fue transformado su cuerpo cuando fue glorificado. Creo que en este sentido, de que el Señor resucitó y tuvo un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, un cuerpo preparado y capacitado para el cielo. Creo que en ese sentido es cuando el Señor le dijo a la mujer que se encontró en el sepulcro, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, porque aún no he sido glorificado. Llegará el momento en que nuestros cuerpos serán semejantes a los de Él, cuerpos glorificados, porque Él ya lo experimentó y nosotros seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Por el poder de Él, porque Él es Dios y Él puede hacerlo. Él tiene todo el poder para hacerlo. Seremos transformados. Qué esperanza tan maravillosa que tenemos. Este cuerpo de humillación, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que tiene que abrirlo para quitar cosas imperfectas de nuestro vientre. Tantas cosas que pasan, pero seremos transformados. Ya no habrán tumores, ya no habrán dolores de cabeza por quién sabe qué. Ya a Maricel no le va a doler más la cabeza. Cuerpos transformados. Cuerpos transformados. Bueno, pues pensemos en eso, que somos ciudadanos del cielo, que debemos de vivir como si estuviéramos allí, que somos diferentes y que hay un contraste entre los que no son del cielo, los que son terrenales, y que de allí del cielo esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras esperamos, entonces, pues, como dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo no es que fuese arrogante el decir sed imitadores de mí, es que ya diciéndole a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 1, él dijo que sed imitadores de Dios como hijos amados. Y él era un imitador de Dios. Entonces él podía con toda libertad decir, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. A través de todos los tiempos han habido hombres de Dios que se conducen de una manera irreprochable. Imitemos al Señor. ¿Es difícil? Sí. Bueno, pues comencemos por mirar a aquellos que están más cerca de nosotros y que se conducen bien. Y vamos aumentando la categoría. Es como una manera, es como lo que Pablo está diciendo aquí.
Pues si no pueden imitar plenamente a aquel que es el modelo perfecto, pues entonces imítenme a mí. Y si no me pueden imitar a mí, pues imiten a aquellos que se conducen como yo me conduzco. Sí, hay hermanos que son un referente para nuestras vidas. Miremos a esos hermanos que tienen una vida ejemplar e imitemos su fe. El Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana a comportarnos como ciudadanos celestes. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermano Yauma, quisiera tener una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, en la tierra, y vives en cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio que tenemos. Gracias por la valentía que tuvimos un día de decirte a ti sí y al mundo y al enemigo no. Y así, Señor, así nos tienes ahora siguiendo tus pisadas. A veces también hay, como se ha oído, lágrimas, tristezas de cosas que pasan en este mundo, pero contigo somos fuertes, poderosos y vemos tu mano siempre como tú nos ayudas. Así, Señor, ahora queremos pedirte por cada uno de los que estamos acá, que tú nos des siempre esa claridad y visión siempre de todas tus cosas. Por aquellos hijos tuyos que por diferentes causas no han podido estar acá en esta mañana, Señor, oramos por ellos, para que tú los sigas bendiciendo y protegiéndoles en todo. Y en especial por familiares nuestros que no son tuyos. Sí. En esta mañana queremos orarte por cada uno de ellos, para que lo que le vamos y ven en nosotros y damos a veces de tu palabra, que puedan llegarse a convertirse, que es el deseo nuestro y el tuyo también. Gracias, Señor, por todo ello, y así te pedimos ahora que nos lleves a nuestras casas con tu paz, con tu bendición, como lo haces siempre. Y gracias por todo ello, y te lo presentamos y te lo pedimos siempre, por el único y por el cual podemos hacerlo. El único que nos compró, siendo Dios, humanarse a ser como uno de nosotros. Él no es un nombre cualquiera, ni un Jesús cualquiera. Él es el Señor Jesús y en Él oramos. Amén. Amén. Amén.